gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Hace unos minutos que nos ministraban la palabra, nos mencionaban que hay historias bíblicas o personajes bíblicos que nos inspiran, y nos mencionaban de Moisés, el hombre más manso que ha existido sobre la faz de la tierra, pero nos mencionaron al apóstol San Pablo, y Pablo escribe este libro de Romanos. El que antes de ser San Pablo era Saulo, perseguidor, injuriador y blasfemo contra las cosas sagradas de Dios. Pero él mismo dice que lo hizo por ignorancia. Tenía un celo religioso porque era miembro de la secta farisea. Y él explica, conociendo la teología del Antiguo Testamento, explica realmente cómo el amor de Dios, cómo la bondad de Dios se manifiesta, no solo por el testimonio escrito, sino por la experiencia personal que él había tenido con Jesucristo nuestro Señor. Y por ello es que él habla, como conocía la ley, hablando de la ley del Antiguo Testamento, pero él descubre la gracia de Dios que lo alcanzó, su misericordia. Por ello es que él está dando testimonio en este texto que hemos leído, siendo justificados gratuitamente por su gracia. De ahí de que ese es nuestro tema, justificados por su gracia. ¿Qué es en sí la justificación? ¿Qué significa esa palabra justificación? Es un término judicial que significa absolver, declarar justo o pronunciar sentencia favorable de aceptación. Podíamos declararlo de esta manera en la vida cristiana. Gozamos de la justificación cuando hemos buscado el perdón de Dios, el perdón de nuestros pecados, recibiendo a Jesucristo como Señor y Salvador de nuestra vida. Porque estábamos sentenciados a muerte. El versículo 23 del texto que hemos leído del capítulo 3, versículo 23 dice: por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Romanos 6:23 dice: la paga del pecado es muerte, pero la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús Señor nuestro. ¿Qué es gracia? Es una dádiva inmerecida, lo que él dice aquí, siendo justificados gratuitamente por su gracia. En otras palabras, es una dádiva, es un regalo, algo inmerecido. Por lo tanto, la justificación se realiza en el momento que Dios absuelve al pecador arrepentido. Cuando ha hecho un arrepentimiento de todo corazón, Dios le absuelve, o en otras palabras, usando el idioma nuestro, Dios nos perdona todos nuestros pecados. Así tan sencillo. Por eso ustedes ven la parábola del fariseo y el publicano. El fariseo hacía una lista de lo que no hacía, pero el publicano solo dijo: sé propicio de mí, que soy pecador. En otras palabras, llegó arrepentido de todo corazón, porque al final Dios conoce nuestra vida. Algunos nos hemos portado más mal que otros, pero en esencia el texto dice que todos hemos pecado. Se refiere al pecado original, la herencia de nuestros padres. Por otra parte, cuando esa persona toma esa actitud de arrepentimiento sincero, Dios lo declara justo ante la ley del cielo y lo trata como que si nunca hubiera pecado. Entonces podemos decir en primer lugar, que la justificación es un acto de gracia de Dios. Diga conmigo: la justificación es un acto de gracia de Dios. Incline su rostro. Señor, gracias. Gracias por perdonar mis pecados.
Gracias por olvidar mi pasado. Y gracias por darme una nueva oportunidad. Gracias porque la sangre de Jesucristo me ha limpiado de todo pecado. Y tú, oh Dios, has echado al olvido todas mis faltas y todos mis pecados que cometí por ignorancia o por la misma esclavitud. Pero muchas gracias, Señor, porque tú nos ves como que nunca hemos pecado. Amén. Amén. Cuando hablamos de que la justificación es un acto de gracia de Dios, estamos diciendo lo que dice 2 Corintios 5:21. 2 Corintios 5:21 dice que al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado. ¿Qué significa eso? Que toda esa desobediencia nuestra la tomó Cristo. Y fueron nuestros pecados que lo llevaron a la cruz. Entonces la justicia de Cristo favorece al pecador arrepentido. Es igual a lo que dice Romanos 5:1, dice que justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. Porque Dios es santo, el hombre es pecador. Pero cuando el hombre pide perdón por sus pecados, por fe en Jesucristo, entonces cuando Dios te ve como que nunca pecaste, como que nunca dijiste una mentira, como que nunca diste una expresión de ofensa. Dios te ve así. Cuesta aceptarlo, pero así es el término. Justificados pues por la fe, tenemos paz con Dios. ¿Por medio de quién? Por medio de Jesucristo. Porque Cristo pagó por nosotros en la cruz del Calvario. Por ello es que dice 1 Juan 1:9 que si confesamos nuestros pecados, Dios es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. También 1 Juan 1:7 dice que la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. También encontramos en Hebreos 10:17 que dice: jamás me acordaré de tus pecados. Claro, por nuestra mente humana, algunas veces yo ofendí a alguien, dice, le mentí. Es cosas que tú te acuerdas, dice. Le mentí, dice, a mi mamá, le mentí a mi papá. Porque casi siempre en el círculo familiar, cuando el alumno miente ahí en la escuela, en la universidad, dice, no, fíjese que me dejó el bus, y no es cierto. Ya aprendió ahí en el hogar a ver cómo. Claro, hay veces que la mamá dice, sí, está bien, hija, yo te comprendo. Sí, a esta hora saliste de estudio. Sí, mamá. Ya dice, te pido disculpas, le decía, pues entre a la otra clase. No entró porque la clase que le correspondía, porque ya puede ser posible, pero allá tu conciencia te molesta. ¿A qué hora que se dé cuenta mi mamá? Dice, alguien me vio, dice. Pero qué lindo es cuando tú le dices a Dios, te pido perdón por todos mis pecados, pero ya no voy a seguir mintiendo. Cambia actitudes, mis actitudes, Señor. Perdóname. Y como la Biblia dice que el que encubre esos pecados no prospera, pero el que los confiesa y se aparta, alcanza misericordia. Dele una ofrenda de palmas al Señor para su gloria y su honra. Y por ello reitero que en términos humanos el pasado nunca se borra, pero Dios ofrece oportunidad de olvidar nuestro pasado como si nunca hubiéramos pecado. Créale a Dios y trate de creerle a Dios y obedecerle, porque más alguien te va a recordar. ¿Te acordás cuando del trabajo nos íbamos a echar un trago? Dice, bueno, ¿te acordás cuando nos fuimos al baile? Dice, y le dijiste a tu mamá que en clase estuviste. Te pueden recordar, pero tú créele a Dios. El pasado no le interesa a Dios. A Dios le interesa tu presente y tu futuro. Cuenta el tiempo que tú le entregaste tu vida a Dios. Por eso es que Pablo dice, justificados pues por la fe,
tenemos paz para con Dios, pero también dice, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Pablo enfatiza eso, porque cuando tú lees el texto de su testimonio, te darás cuenta de que cómo él lo explica, y luego cuando él encuentra el perdón y lo siente, entonces comienza a dar testimonio de lo que es gracia y justificación. Ahora, vea usted así 1 Timoteo capítulo 1 versículo 12, para que no se ande golpeando el pecho usted por el pasado, que trata la manera de creerle a Dios como joven, como señorita, como señora, como persona adulta mayor, porque hay gente que vive del ayer, del pasado, y Dios no quiere eso. Dice Pablo en primera epístola de Timoteo 1:12, dice, doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús nuestro Señor, porque me tuvo por fiel poniéndome en el ministerio, habiendo yo sido antes, dice él, blasfemo, perseguidor, injuriador, mas fui recibido a misericordia, porque lo hice por ignorancia e incredulidad. Pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús. Luego dice, palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales, dice él, yo soy el primero. Por cierto que él está hablando de un antes y un después. Todos tenemos un antes, pero todos tenemos un después. El antes, dice Pablo, yo era esto, pero el después dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. ¿Cuántos bendicen el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo? Y por ello es que hablando del después, dice Romanos 8:1, ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, Señor nuestro. Él está dando ese testimonio de ese acto de justificación que es gracia, o sea, es la obra del Señor. Por ello es que determinamos, y él lo explica, de que la justificación es por fe en la sangre de Jesucristo. Él pone ese principio. Cuando ustedes leen Efesios 1:7, dice, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según la riqueza de su gracia. Porque cuando hablamos de Juan 1:7, dice, la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Cuando hablamos de Apocalipsis 1:5, dice, el que nos amó y lavó nuestros pecados con su sangre. Pero cuando hablamos también de esa obra redentora paulina, Pablo dice, siendo justificado gratuitamente por su gracia. Justificado pues por la fe tenemos paz para con Dios. Pero luego en Efesios 1:7 dice, en quien tenemos redención, el perdón de pecados según la riqueza de su gracia. En otras palabras, podríamos decir que la justificación es una obra gratuita por la gracia de Dios. Es decir, estábamos sentenciados. El juez estaba a punto de declarar la sentencia y estaba a declarar. Que dice la Biblia en el capítulo 3 de Juan, dice, versículo, sí, lo tomamos, creo que tomamos este texto de Juan 3:16 el domingo reciente. Dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar el mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree, diga conmigo, el que en él cree no es condenado. Por eso es que Pablo está reiterando lo que dijo Jesús. Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús.
Jesús lo reiteró en San Juan 5:24 diciendo: de cierto os digo, el que oye mi palabra y crea al que me envió, tiene vida eterna, mas ya no vendrá a condenación, sino que ha pasado de muerte a vida. Entonces el acto de justificación nos está diciendo que el que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. O sea, si la paga del pecado es muerte, hay una sentencia. Pero como todavía, mientras la persona vive, tiene oportunidad. Pero la sentencia está declarada. Por eso en el capítulo 5, versículo 22 de San Juan, dice: porque el Padre a nadie juzga, sino que todo juicio dio al Hijo, para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo, no honra al Padre que le envió. Y luego este texto que acabo de declarar. Ahora, ¿cómo? Por eso es que Pablo, reitero lo que decía él, siendo justificado gratuitamente, es decir, todos estábamos sentenciados a muerte, porque la paga del pecado es muerte. Pero Dios en su gracia, de tal manera, Dios amó al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree, diga conmigo, no se pierda. Denle estas palmas al Señor, Dios Todopoderoso. Así es. Por ello es que Romanos 5:8 dice: mas Dios muestra su amor para con nosotros, que aun siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Dice 1 Pedro 3:18, dice que el justo murió por los injustos. O sea que la sentencia se pagó. ¿Y quién pagó la sentencia? Jesucristo. Porque la paga del pecado es muerte. Solo que lo pagó el que no lo debía. Por eso es que Pedro dice: Cristo murió una sola vez, el justo por los injustos. Ahora somos deudores. Somos deudores. Necesitamos darle reconocimiento a favor del Señor, porque Él nos favoreció. Entonces Pablo está diciendo, de acuerdo a Romanos 10:4, dice que el fin de la ley es Cristo. La ley del Antiguo Testamento santa, pero nadie pudo cumplirla. La ley decía: el que haga esto, pero la gracia dice: el que cree. Por eso cuando ciertos personajes fueron a denunciar a una señora que había caído en actos de adulterio, llegaron donde Jesús y le dijeron: según la ley de Moisés, esta mujer merece morir a pedradas, porque la habían encontrado en acto de inmoral, de infidelidad. Pero ¿por qué no llevaban también el adúltero? Tenían que llevarlo. Con este lo encontramos. Pero bendito sea Dios que Jesús dice que estaba así viendo hacia abajo. Bueno, el que se consiente sin pecado, sea el primero en arrojar la primera piedra. Como los jóvenes veían el ejemplo los ancianos, porque los que estaban señalando eran los ancianos, no los diáconos. Dice que comenzaron a botar la piedra. Si alguno se consiente sin pecado, tire la piedra. Pero botando la piedra, eso dice la Biblia. Y luego los jóvenes, cuando vieron de que los ancianos estaban botando las piedras, las botaron ellos también. Luego Jesús le dijo: mujer, ¿dónde están los que te acusan? Jesús le dijo: se han ido. Bueno, si no hay que te condenen ni yo, vete en paz y no peques más. Esa es gracia. Esa es gracia. Esa es gracia. Que es si la gracia de Dios. Por eso es que dice Pablo que la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. Si la gente se condena, va a ser voluntariamente.
porque Dios no envió a su Hijo a condenar el mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Por eso es que ese término de justificación significa, dentro del término legal, absorber. Pero es más, si alguien, no conozco mucho de leyes, pero en ese sentido judicial, pero entiendo de que cuando alguien infringe la ley y estuvo detenido el tiempo que sea, queda libre, pero queda un registro, ¿verdad? Queda un registro ahí, que si vuelve, lo entuban de nuevo. Y quizás, ¿verdad? Pero qué lindo es cuando el Señor te perdona, te limpia con su sangre, se olvida de tu pasado, como lo dije recientemente. No, en el Señor no existe el ex, no existe, pero sí existe hijos e hijas lavados con la sangre de Jesucristo, como dijo Pablo, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. ¿Cuál es tu garantía? La preciosa y gloriosa sangre de Jesucristo que derramó en la cruz del Calvario. ¿Podías sentirte más feliz en esta tarde? Para que no estés dependiendo, yo fui antes esto. ¿Me habrá perdonado el Señor? Sí. Si lo hiciste de todo corazón y ha dejado de hacerlo, sí. Por ello es que hemos dicho siempre que el perdón de Dios es un perdón total, absoluto. Y significa tres cosas, permíteme reiterarle. Primero, el perdón de Dios significa sepultura. Lo que dice Miqueas 7, 18 al 19. Dios sepulta tu pasado en lo más profundo de la mar. Pero también significa olvido. Jamás me acordaré de tus pecados, dice el Señor en Hebreos 10, 17. Pero también significa borrón y cuenta nueva. No solo porque lo que dice 2 Corintios, sino porque dice Isaías 43, 25, dice, yo soy, dice el Señor, el que borro tus rebeliones por amor a mí mismo. En otras palabras, Dios vio tu propósito allá adentro y Dios te creyó. Cuando tú le dijiste, te pido perdón, Señor, Dios te creyó a ti, que se lo estaba diciendo de todo corazón. Por eso te dio el Espíritu Santo. Y reitero, como dijo el apóstol a los filipenses, el que comenzó la buena obra la va perfeccionando cada día. Si usted gusta, déle esa ofrenda de palmas al Señor. Consciente de que el acto de justificación es un acto de gracia, es algo que favorece a la vida humana por el amor de Dios. Por eso es que el apóstol Pedro en 1 Pedro 1:14 dice, como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes tenías. Obediencia es clave. Por ello, para terminar, veamos, consciente de ello, ¿no? Dice Pablo, no es por la ley, dice, es por la gracia. Porque por la ley nadie podía encontrar la salvación de su alma, porque nadie podía cumplirla. El único que vino a cumplir la ley en forma total fue el Señor Jesucristo. Ahí está la dispensación de la ley y la dispensación de la gracia. ¿Qué necesita entonces la persona para ser salvo? Creer en Jesucristo. Creer. Dentro de ese creer, un acto de arrepentimiento, como dice Hechos 3:21 o 3:19, perdón, arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados y vengan tiempos de refrigerio en la presencia del Señor. Entonces, por lo menos, ¿cuáles son las bendiciones del acto de justificación cuando hemos recibido a Jesucristo? Por fe nos hemos arrepentido de corazón. No importa tú antes. Primero encontramos paz con Dios. Diga paz con Dios. Ese es sinónimo de armonía. Hoy puedes decir con libertad, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino.
Hágase, Señor, tu voluntad en el cielo como en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Perdona nuestras ofensas o nuestras deudas, nuestros pecados, así como yo también perdono a los que me ofenden. Antes lo hacías, pero a ver cuántas personas, que allá había resentimiento que hoy no debe de haber. Porque si cuando llegas al Padre Nuestro, cuando borres esa partecita del Padre Nuestro, allá te dice en Marcos, cuando estéis orando, perdonad si tenés algo contra alguno. Y si borras también lo que dice ahí, allá está Mateo, cuando Pedro dice, ¿cuántas veces voy a perdonar a mi hermano que peque contra mí? Jesús le dijo 70 veces 7. Lo voy a borrar, bórrelo. Pero allá también está en el Sermón del Monte, cuando traes tu ofrenda al altar y te acuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, deja la ofrenda y ve y reconcilia con tu hermano. Puede ser posible que alguien no te ofendió, porque hay gente que es en su vida ofender. Pero como hemos venido diciendo en más de una ocasión, dice alguien, mira, no le perdones, esa persona no merece que le perdones. Puede ser posible que no merezca, pero por sanidad en mi alma, viendo hacia allá arriba que yo tampoco merecía ser perdonado, pero Dios me perdonó por su gracia. ¿Está conmigo? Entonces podía ser posible. Sin embargo, por mantener mi paz con Dios, consigo mismo, yo tengo que perdonar la ofensa, porque pecado solo Dios puede perdonar. Pero tengo que dejarle a Dios. Por eso es que una manera de liberarse, cuando alguien te ofende, ora por él. Eso dijo Jesús, ora por el que te ofende. Hazle bienes a quien más males te hace. ¿Para qué? El texto dice aguas, pero eso es vergüenza. Eso es vergüenza, porque tú entiendes de que el que no perdona, pierde. Y así como nos arrepentimos de todo corazón, también tenemos que aprender a perdonar a los que nos ofenden de todo corazón. Porque esa es la obra del Espíritu Santo en nosotros. Él es quien nos anhela celosamente. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. Segundo, tenemos libertad, fuimos libres del castigo eterno por fe en Jesucristo, lo que dice Romanos 8:1. Ahora pues ninguna condenación, diga en otras palabras, no hay nada allá de todos, como en otras palabras, hermano, usando la frase salvadoreña, cuentas canceladas, deudas canceladas, hablando de nuestra desobediencia. Claro, si llegamos a Cristo y tenemos alguna deuda económica, pues tenemos que pagarla, ¿no? Eso sí, pero hablando de nuestra desobediencia, de todo ese marco de daño espiritual por el pecado, Cristo nos limpió con su sangre y Dios nos perdonó por gracia y misericordia. Si usted gusta, dele y siente gratitud, dele gracias a Dios. Y por último, como decíamos el domingo, seguridad. Diga seguridad de vida eterna por fe en Jesucristo. San Juan 6:47 dice, de cierto digo, el que cree en mí tiene vida eterna. Eso es importante, seguridad. Por eso es que Pablo, hablando de esa paz con Dios, de esa libre de castigo por Jesús y esa seguridad de vida eterna, por eso es que él dijo, hermanos, si vivimos, vivimos para el Señor. Si morimos, morimos para el Señor. Así pues, sea que vivamos o que muramos, somos del Señor. Gracias. ¿Cuántos somos del Señor? Para gloria de su nombre. Levanta tus manos y inclina tu rostro y dígale, Señor, gracias por el acto de justificación. Gracias por sepultar mi pasado. Gracias por olvidar mi pasado. Pero gracias por borrar mi pasado. Ayúdame a ser obediente, a no olvidar tus beneficios, a ser un cristiano perseverante. Que tu Espíritu Santo me ayude para seguir, no dar un paso atrás. He sido llamado para vencer el mal con el bien y no cansarme de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos. Gracias porque tengo paz contigo,
paz consigo mismo y paz con los que me rodean. Gracias, Señor. Mi herencia celestial es el cielo. Tengo un lugarcito especial en el cielo, lugar que tú me has preparado para cuando tú me llames a tu presencia. Soy heredero no solamente de la vida eterna, sino de un lugar celestial. Por ello, te doy gracias como hijo, como hija, y hasta hoy no se ha manifestado lo que debemos de ser. Pero sabemos que cuando tú te manifiestes, seremos semejantes a ti, porque te veremos tal como tú eres. Gracias, Señor. Mientras usted hace una oración de intercesión, ruega a Dios que una persona en casa o aquí, si todavía no tiene a Jesús en su corazón o te sientes inseguro del perdón de tus pecados, de la salvación de tu alma, restauras hoy tu vida y buscas el perdón de tus pecados. Jesús dice: el que a mí viene no le echo fuera. Si oyeres hoy mi voz, dijo el Señor, no endurezcáis vuestros corazones. Hijito mío, estas cosas os escribo para que no pequéis. Pero si alguno hubiere pecado, abogado tenemos a Jesucristo el justo. Él es la propiciación de nuestros pecados, y no solamente de los nuestros, sino de todo el mundo. Hay alguien que desea restaurar su vida con Jesús. Hay alguien que le dice al Señor: sí quiero, Señor, sí quiero tener paz con Dios, paz contigo. Sí quiero tener descanso en mi vida espiritual. Quiero sentir esa paz interior. Quiero sentir esa tranquilidad y ese gozo que solo en Cristo podemos encontrarlo. Hay alguien que desee restaurar su vida. Tú que estás ahí en casa, tú que te encuentras aquí, haz oración conmigo y dile: Señor, te pido perdón por mis pecados y te recibo como Señor y Salvador de mi vida. Perdóname, Señor. Gracias por perdonar mis pecados y por entrar a mi corazón conforme tu promesa. Amén, Señor, y amén. Si tú hiciste esta oración en casa, te damos un aplauso y sigue adelante, sigue adelante, sigue adelante. Llama al 26620139. Y si tú hiciste la oración aquí, solo levanta tu mano como testimonio que tú hiciste la oración. Él llegará a ti para tomar tu nombre. Por primera vez hiciste esta oración. Dios te bendiga, esa hermana. Dele un aplauso al Señor y a esa mujer valiente. Amigo, este mensaje es para la edificación de tu vida y te brinda la oportunidad de recibir a Cristo como tu Salvador personal. Si deseas hacerlo, haz esta oración. Señor y Salvador, yo sé que he pecado contra ti y que no vivo dentro de tu plan. Por esto te pido perdón. Creo que tú moriste por mí y al hacerlo, pagaste la deuda por mi pecado. Te pido que entres a mi vida y seas mi Salvador personal. Amén. Si hiciste esta oración, te felicitamos en el nombre del Señor y te invitamos a que nos acompañes a nuestro servicio de alabanza y adoración. Visítanos en Primera Calle Oriente, número 27, Usulután, o comunícate con nosotros al teléfono 2662-0139.